Hoy cerramos el ciclo de notables, diálogos con los notables del cine mundial, y no podía haber para nosotros un mejor cierre que hacerlo con esta genial, para mí la más brillante directora de cine, que es Lucrecia Martel. Y siempre cuento esto, habíamos llevado hace muchos años cortos de la escuela a Cuba. Dentro de esos cortos estaba el corto de aquí, de la señora, y recuerdo que cuando los vieron en Cuba, me decían, ¿por qué tanta insistencia con ese corto y con Lucrecia Martel? Y yo decía, recuerden siempre este nombre y este apellido, porque es genial, porque cuenta historias de una manera diferente, porque uno se siente parte de esa historia y porque ella va a ser el cine argentino. Hoy, esta mujer con cabeza nos va a seguir dando mucha genialidad y nos va a dar esta charla magistral, la cual le agradecemos y les pido un fortísimo aplauso para ella. Gracias. Para mí es un gran honor venir a visitar la escuela. Yo nunca estuve en este edificio cursando porque en la época en que estaba en la escuela estaba en la calle Salta. Para devolver las flores, les quiero decir que extrañamente, probablemente esto parezca una cosa absurda, inconcebible, pero cuando yo estaba en la escuela me pusieron en esta escuela me pusieron 3 amonestaciones y me dijeron que la próxima me echaban. Yo ya tenía como 22 años, no podía creer que siga el mundo de la amonestación. Y gracias a Silvia Barales y su gestión para que no me... Era absurda por lo cual me estaban amonestando, pero gracias a Silvia pude continuar, incluso filmar un corto. Así que muchas gracias. Me parece a mí que lo que a una persona la mueve a hacer cine es que hay algunas situaciones, cosas, circunstancias que suceden en torno a uno y uno desea compartir eso con otra persona. Desea compartir lo que uno ve, siente y percibe de eso que te rodea con los otros. Si bien lo que uno puede imaginar como inmediato espectador, o yo, es mi familia, la gente que conozco de Salta, mis amigos de Buenos Aires, el deseo más profundo es que ojalá que la vea todo el mundo, y aparte ojalá que pueda saber qué le pareció a todo el mundo, lo cual es, por supuesto, un imposible, ¿no? Segunda pregunta. ¿Cómo llevas a cabo la elección de los actores principales? ¿El guión está escrito para ellos o los buscas en base al perfil del personaje? No, mejor nunca escribir un guión para un actor porque después, cuando uno nunca sabe cuándo va a filmar y si resulta que ese actor está ocupado, es una gran dificultad después cambiar en la cabeza de uno lo que ya supongo habrá pensado para ese actor. Y respecto a los actores, salvo que por algún motivo rápidamente uno piense en una actriz, como por ejemplo en La Ciénaga, yo hacía poco que había terminado de escribir el guión y me prestaron unos VHS de un programa donde había actuado Graciela Borges y me pareció que había una cosa que ella hacía ahí, que tenía como una mirada así medio brillosa, que me parecía que era perfecta para el personaje, más allá de que como Graciela Borges en nuestra mitología encarna a la pequeña alta burguesía nativa y por adopción, entonces venía bien para la película también ese hecho extra cinematográfico. Pero después lo interesante y lo que creo que ojalá les pase a ustedes, creo que sí, por la etapa, me parece que los actores se avivaron de que un casting no es un lugar para tomar una prueba de talento, porque uno si ya convoca o invita a un actor a un casting ya supone no supone, está convencida de que esa persona tiene talento y profesionalismo para llevar a cabo el personaje.
sino que el casting, y también esto se los digo porque es importante no convertir el casting en una tortura para nadie, el casting es una oportunidad de ver distintas formas del personaje. Cada vez que, por ejemplo, para La mujer sin cabeza, incluso espontáneamente muchas actrices llamaron para venir a tomar la prueba. Incluso actrices que yo le decía, mira, por ejemplo, Cecilia Roth, que la conozco mucho, ella me llamó y me dijo, quiero ir al casting. Y le digo, mira Cecilia, el personaje es muy de provincia. Cecilia Roth es nuestra actriz más de mundo que tenemos en la Argentina. Y le dije, me parece que... Pero le digo, bueno, pues si querés venir, genial. Y vino a mi casa y grabamos una escena. Porque, y si bien yo le dije, mira Cecilia, me parece encantadora Cecilia Roth, pero no era distinto el perfil del personaje. Sin embargo, verla a ella actuando el personaje me iluminó acerca de un montón de cosas del personaje de Verónica, La mujer sin cabeza. Me refiero que la experiencia de casting tiene que ser un placer para el director y para el actor. Para el actor porque una vez más en su vida prueba encarnarse en otro, y para el director porque suceda lo que suceda, me refiero sea o no la exacta persona que está buscando, hay algo que va a descubrir probablemente de ese personaje que no sabía antes. Cuando en el año en que yo rendí el examen, creo que en el 88 yo rendí el examen, en esa época habían 30 vacantes para entrar a la escuela y era la única escuela de cine que existía pública. Estaba la de Avellaneda y estaba el CERC, que se llamaba en ese momento, y había que dar un examen sobre el que había muchos mitos y muchas leyendas acerca de cómo era el examen, y los puestos eran 30. El año en que nosotros nos inscribimos, digo, mi generación, que ahí estaba, compañerito mío eran Diego Kaplan, Andrés Fowil, Diego Lublinsky, digo, por ahí alguno de ellos, Diego hizo una película, Andrés y Diego Kaplan trabajan en publicidad. Estaba Julia Solomonov, Vanessa Ragone, Julia directora, Vanessa Ragone productora. Y ese año se implementó otra modalidad que era que uno rendía, pero en vez de 30 tomaban como 200, de los cuales iban a entrar 60. Había unas 200 vacantes que iban a hacer un curso que creo que duraba entre 3 y 6 meses, no recuerdo, y de esas personas iban a quedar, había 60 lugares para ingresar. Así que imagínate la cantidad de ilusiones y expectativas que había para hacer ese ingreso, ¿no? Salir número 20, 25, 30 era como el sueño de que estabas adentro. Y después ingresamos y fue una cosa muy desgraciada porque en el 89 estaba la hiperinflación, una gran crisis, y la actividad en la escuela era casi imposible en términos económicos. La cantidad de materiales que había era muy poca, había muchísimos problemas con la continuidad de las clases, entonces fue complicado. Yo, digamos, no terminé la escuela. Cuando hice el corto Rey Muerto, ahí de alguna manera demostré alguna habilidad y la escuela decidió hacerme egresar, pero como institución no estaba funcionando bien por todas esas cuestiones de aquella época, ¿no? Y los cortos fueron pequeños ensayos que con las posibilidades que había, 1 minuto de Umatic. O sea, Umatic era... Ahora parece, es como hablar de Jurassic Park, es terrible. Umatic era como la cosa. Y bueno, con lo que había... Lo que sí pasó es que había un bar sobre Paseo Colón y que ahí nos juntábamos mucho a hablar.
Y el entusiasmo de los demás es muy contagioso y uno aprende. Y por ejemplo había un compañero que era fanático de Coppola y qué sé yo, y uno empieza como a instruirse un poco con las pasiones de los otros. Y yo conocí a Diego Lublinsky, que fuimos mi gran amigo durante toda la escuela, y con él hacíamos cosas un poco absurdas, del estilo pedirle a Hernán, que era un aliado incondicional para los experimentos, pedirle que nos prestara, qué sé yo, los filtros y encerrarnos 3 días en la casa de Diego a probar una cosa absurda, los filtros de 35 milímetros en una Panasonic M5, que era como absurdo, pero probábamos y pensamos que estamos descubriendo el mundo, y probar los lentes anamórficos. Pero bueno, esas cosas que parecen absurdas finalmente es donde la pasión sigue encendida, ¿no? Porque si uno se entrega al no se puede, qué sé yo, no. Yo tenía un amigo en Banfield que tenía una matricera y le pedimos a Manolo que alquile equipos de luces y de cámara, copiar el modelo del grip, y con mi amigo hicimos un grip que lo acercabas a un auto y el auto se iba, al ver llegar una monstruosidad de hierro que pesaba, una cosa así, hecha con unos diseños geniales, unas mejoras que yo le había hecho, que eran desastre, un trípode, un cabezal, ¿no? Con una bola de rulemán habíamos inventado una especie de galera para poner en ese trípode, que realmente creo que en la época tolemaica se hubiera hecho una cosa más práctica. Pero bueno, todas esa energía puesta por ahí en cosas que no tenían verdaderamente una importancia narrativa, lo que hacían era mantener encendido el fuego, ¿no? Hablaste de que muchas veces el story te cierra y te quita una dimensión al momento de filmar, como que te achata el espacio. Y nada, la otra vez estaba reviendo Leña Santa y me di cuenta que estás contando muchas más cosas de las que uno imagina desde el encuadre y de la distribución espacial. Y lo que nos pasa muy frecuentemente a nosotros es eso, tener una story, poner la mesa donde está la story, el personaje. Entonces nada, quería que me cuentes anecdóticamente cómo es que vos trabajás el espacio. El único story específico que tuve no lo llevé a Salta, que fue el que hice para La Ciénaga, que estuve 3 días internada con un dibujante haciendo una story porque Cuatro Cabezas quería ver una story de la película. La cosa más aburrida y sin sentido que hice en mi vida. Pero bueno, ahí quedó. Y sucede lo siguiente. El cuadro, nuestra cultura está muy domesticada visualmente, y a veces y visualmente a veces se piensa solamente en términos de espacio, como si la visión fuese solamente eso. El cuadro de cine para mí es la prueba más fehaciente de que el espacio y el tiempo no se pueden dividir, pero no la sucesión de cuadros que conforman el movimiento, sino el cuadro. En el cuadro uno tiene la apariencia de un lado al otro del cuadro, tenés la apariencia de una distancia. Esa distancia es una en el primer plano, es otra muy distinta 5 pasos más allá, al fondo es otra muy distinta. Si lateralmente alguien va de una punta a la otra, en el fondo es un tiempo, y si alguien va en primer plano lateralmente de un punto a otro, es otro tiempo. Significa que el tiempo y el espacio están presentes de una manera sumamente interesante, más allá del tiempo que significa el trayecto de fondo de primer plano a fondo de cuadro, o incluso la desaparición del tiempo cuando el movimiento sale de cuadro. Lo que puede suceder es que cuando uno dibuja un storyboard, sencillamente está pensando en una composición y por ahí no está considerando el tiempo en ese dibujo. No digo que todo el mundo lo haga así, por supuesto puede haber personas que están considerando todo, pero en general el problema de cómo se aborda el storyboard es creer que solamente estás encuadrando. Cuando uno encuadra, estás definiendo el tiempo también. Entonces, esa connotación de tiempo en el encuadre es fundamental. Eso define
todas las salidas y las entradas, define todo el movimiento interno de cuadro, define los parlamentos, porque quizás necesitas algo que se desplace atrás mientras dura determinado texto. El incorporar al storyboard el concepto de tiempo modifica completamente la puesta de escena, ¿no? Y en mi caso, hasta ahora, ha sido inútil hacer un storyboard. Quizás sí para, en el momento en el set, dibujar una cosita, así un muñequito, más o menos para compartir con los demás del equipo, pero el lenguaje es bastante explícito y amplio como para que conversando nos damos cuenta más o menos de lo que queremos hacer. Y después, al momento del detalle, del encuadre, de un poquito más allá, un poquito más acá, eso es una cosa que yo no la puedo pensar si no estoy en el lugar, con los actores, con la luz, con, no sé, como con todos los elementos juntos, ¿no? Así que lo que hacemos es siempre, por suerte yo tengo en el set una incondicional aliada que es Fabiana Tiscornia, que es la persona para mí que más sabe en el cine del mundo y muchos de sus méritos me los llevo yo después en los títulos, y es una persona que nunca pierde el track de lo que es importante y lo que no narrativamente, nunca se deja marear por el grip extraño que llegó, que parece que hace no sé qué cosa, que lo pones y la cámara, y siempre tiene el foco en lo que importa, ¿no? Y bueno, y con Fabiana y con el director o la directora de fotografía, como en la última película, en el set pensamos, armamos la escena y pensamos un poco desde dónde encuadrar, y ahí definimos la apuesta. Y en general pasa que si uno va al set con un concepto claro de cómo va a ser la banda sonora, cómo va a estar armado sonoramente la escena, uno filma mucho menos, necesita muchas menos escenas, menos tomas. De hecho, acá está la señora productora Verónica Cura, que había previsto 35.000 metros de negativo para tratar de, también, digamos, parte de lo que hace un productor es intentar dar dentro del presupuesto las mejores opciones posibles para la filmación, y de esos 35.000 metros gastamos 24.000. Y ese ahorro que luego lo gastamos en la banda de sonido. Pero bueno, ese ahorro es importante y tiene que ver con no, digamos, tener clara la banda de sonido es en general significa necesitar menos planos, ¿no? Lo cual para cierto tipo de cine, para otro seguramente no, y eso depende de cada uno. Nada de lo que digo, si se transforma en ley universal, es el fin del cine, ¿no? El sonido se parece mucho más a escribir el guión que lo que uno a veces, o lo que ortodoxamente se dice de qué es la banda de sonora y qué es la escritura. La forma de mezclar las bandas de sonido es componer con distintos elementos que hay en las distintas pistas, componer, hacer aparecer en un fragmento de tiempo determinados elementos en la superficie, determinados hundirlos, por decirlo de alguna forma, como si fuese hundir y sacar a la superficie, y ir jugando con elementos, pasando de fondo a primer plano, y la escritura de guión se parece mucho a eso. En cada escena lo que uno hace con la escritura es determinados elementos narrativos ponerlo más en evidencia o dejarlos más latente, una cosa que, bueno, supongamos mejor para mejorar el ejemplo de esta cosita, si esta cosita es la clave de narrativa de la película, porque esta cosita va a cometer un crimen, con esta cosa se va a matar a alguien, o ya se ha matado a alguien, la presencia de esto está en un montón de cosas, está en estos brillitos, que los puedo ver más de lejos y voy a vislumbrar el brillito, está en este objeto completamente en foco y en primer plano, donde lo distingo perfectamente, está en un fragmento casi incomprensible y un poco fuera de cuadro, está en el sonido, que si ya lo escuché una vez, la próxima vez que lo vuelva a escuchar, obviamente el objeto vuelve a estar presente en la mente de uno. Entonces, todas esas formas en que este objeto se manifiesta, o la palabra hebillita, no sé cómo se llamaría esto, dicha por alguien,
o el gesto de algo en el pelo, todas esas formas son formas en que este objeto se manifiesta. Es decir, serían como las distintas pistas que corresponden a este objeto. Y uno decide cómo va a jugar con eso. Si voy a poner este objeto o lo voy a mandar al fondo o solamente va a ser el sonido. Digamos, para mí hay mucha proximidad entre los procedimientos mecánicos de la mezcla de sonido y la escritura. Hola, tus películas compitieron en festivales internacionales, las 3 películas, a la vez que vos fuiste jurado en algunos de esos festivales. Ojalá hubiera sido en el mismo festival que competía, hubiera ganado un premio. ¿Qué te aporta este doble juego de que juzguen tu trabajo y a la vez otro año que te toque ser a vos la que juzga el trabajo de otros? Para que se me cante la venganza. No, mira, y más que nada que comprendés cómo es la cosa, lo que antes sospechabas lo confirmás. En un festival demuestra cuál es su opinión sobre el cine en lo que elige. Un jurado demuestra lo que opina del cine en lo que premia. A veces lo que un festival premia lo que un jurado premia se le echa la culpa al festival. El festival, la responsabilidad que tiene es el jurado que arma. Así que son muchas sucesiones de desentendimiento de responsabilidades. Cuando uno está en competencia en un festival así, donde hay tanta, de alguna forma, presión publicitaria, no entendés, por supuesto, la dinámica, porque estás perdido en hacer prensa, en evitar los comentarios que te alarman en torno al horror o a la posibilidad del premio o lo que sea. Y por supuesto muy preocupada por el tema de la ropa, los zapatos, cómo caminar con tacos. Entonces, cuando estás compitiendo no sabes exactamente qué es un festival, más que un gran agobio. Pero cuando estás de jurado entendés mucho mejor la mecánica. Es muy difícil que 9 personas acuerden sobre algo que está en algún extremo de la narrativa, o lo extremadamente convencional o lo extremadamente alternativo, no sé cómo llamar. Porque lo extremadamente convencional, hay un cierto esnobismo cuando uno es parte del jurado, que lo extremadamente convencional no, porque estamos en Cannes o X. Lo extremadamente marginal, no, porque nadie se pone de acuerdo. En todos los festivales el jurado, la primera cosa que dice cuando nos juntamos, el brindis y qué sé yo, es, bueno, tratemos de defender, que surjan nuevas cosas, qué sé yo. Pero cuando llega el momento de la discusión final, siempre sobre lo que se logra acordar 9 personas que vienen de distintos lugares del mundo, de distintos también sistemas de producción, de distintos segmentos y tipos de cine, es muy difícil que no se encuentren sino en zonas más o menos en donde convive un cierto espíritu de autor, pero también una cierta convención. Esa es mi experiencia hasta ahora. ¿Qué es lo que significa un festival en la vida del cine? Significa una extraordinaria oportunidad para promocionar una película. Suponete que yo hubiera terminado La mujer sin cabeza, no hubiese ido a Cannes, lograr que ese nivel de exposición que tiene la película en un festival, si lo querés lograr vos, mostrándosela a fulano mengano, y te sale una fortuna eso. Entonces, ir a Cannes igual te sale una fortuna, pero te vas a tomar una coca y son 15 euros, pero igual, me refiero, es infinitamente menor que esa situación. ¿Pero qué significa? Significa la oportunidad de promocionar la película, significa eventualmente caer en gracia de lo que el jurado considera que está bien, o en la desgracia de lo que considere que es una reverenda porquería. Son esas cosas que mucho más tienen que ver con la parte quizás de promoción y comercial de la película, y con la oportunidad de que la película se encuentre con otros públicos
que si nunca estuvo la película en un festival quizás es mucho más difícil lograr eso. Porque en Cannes, por estar en competencia, quizás te la compra algún país pequeño y la película logra estar con un público que nunca de otra forma se hubiera podido encontrar. Pero en términos de la vida de un director, de su compromiso con lo que quiere contar, en términos de la historia del cine, ¿quién se acuerda cuando ve una película que te gusta si ganó o no ganó en Berlín, en Cannes, en Venecia? Es un dato irrelevante para la historia, es un dato importante para el mercado, que es siempre el presente. Te quería preguntar principalmente vos, ¿cuán involucrada estás en lo que es toda la postproducción de tanto imagen y principalmente sonido? Yo voy todos los días y te digo, es agotador. A veces, no sé si es una forma de hacer cine como para andar recomendando, porque es agotadora. Porque uno termina de editar, que editar siempre es un momento de bastante tensión, viste, ahí ya está, lo que hiciste, lo hiciste. Entonces es un momento de bastante tensión y presión sobre todo para el productor, por supuesto, porque dice, uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Y para uno, porque encima sabes que te falta todo lo otro. Pero, entonces, cuando terminó el rodaje, estás bastante cansada, sigue la edición y al cansancio se agrega el estrés, y cuando llega, en mi caso, el momento de la postproducción de sonido, es como ir de nuevo al rodaje. Vos decís, ya no tengo energía para esto. Por suerte, si tenés compañeros de trabajo con los que podés compartir eso, se sobrelleva, ¿no? Pero físicamente es agotador, porque en esta película, por ejemplo, cuando no usas música, es tantas las posibilidades sonoras que tiene una escena, que juntar los elementos que necesitas o descartar los que no vas a usar es mucho trabajo. Pero bueno, no sé, a mí me gusta eso y lo haces. Es muy agotador, pero para mí tiene su sentido, ¿no? Y después, respecto de la imagen, me involucro, pero la verdad me preocupa menos. Voy a la dosificación, pero en general uno confía en el director de fotografía con el que está y confías en sus decisiones y esa persona que, por otro lado, si tuviste una buena relación, te invita a ver las cosas y a que opines y qué sé yo. Entonces es un proceso más o menos sencillo. Lo que resulta, digamos, las instancias donde se renueva la etapa de, por decirlo, composición o creación, son siempre más agotadoras. Y para mí la etapa de la banda sonora es como una etapa de renovación de las posibilidades de composición. ¿Cómo trabajás los diálogos en la última película? ¿Fue doblaje, directo? Muchas cosas son sonidos solos, es decir, sonidos tomados en el rodaje, pero que están sin sincro, porque eran personajes o que estaban de espalda o que estaban en off. Con Guido siempre hacemos muchos sonidos solo porque sabemos que ya más o menos como el espíritu de organización de la cosa. Hay doblajes también porque a veces las cosas se complican y no podés grabarlas el día del... Por ejemplo, la escena del principio, cuando hay muchos personajes, es muy difícil en el horario de rodaje, sobre todo si dependes un poco del sol, de la nube, del agua, de esto y del otro, es muy difícil no tener que considerar la posibilidad de que algo de esas cosas las vas a tener que doblar o hacer sonidos solos mucho después de que la película ha sido hecha. A mí me parece que con el mundo del doblaje no hay que tener tanto miedo en tanto uno invente herramientas como para cómo llevarlo a cabo y en tanto uno tenga un mezclador que sepa cómo acustizar ese doblaje. Un gran problema que hay en nuestro país es que no hay tradición de doblaje. Entonces, no hay salas pensadas como para poder hacer un buen doblaje. Una sala que para hacer un buen doblaje necesitas que sea una sala grande. En una cabina donde un locutor graba el texto para una promoción no se puede doblar una película.
Una sala para grabar un actor es una sala como esto, donde hay un micrófono, el actor está ahí y hay una posibilidad sonora que en un cuartucho así tiene una cantidad de graves que después esa voz anda a mezclarla. Y por muchos plugins de Pro Tools no hay forma. Después hay, con el mezclador que yo mezclé la cine y mezclé esta última película, que es Emmanuel Crozet, él tiene además, como ya unas cosas muy exquisiteces, tiene un aparato con el cual el sonido, la señal que es digital, que sale del Pro Tool, la vuelve analógica y con eso no sé qué otra cosa logra, que a él le gusta mucho y a mí también, pero sinceramente no sé bien qué es. Pero digo, algunas herramientas esas seguramente te ayudan a mejorar la textura sonora de un doblaje. Y la otra posibilidad, me parece, porque no siempre doblar filmar una película con sonido directo requiere de mucha pericia por supuesto, del sonidista, requiere de mucha disposición del director y de la producción a que esa película va a ser con sonido directo, sino un sonidista que está debajo de una cama con una caña o con ¿cómo se llama?, un corbatero, porque en cualquier otro lugar da sombra, no puede tomar el sonido. Entonces, si no hay una posición muy clara del director y de la producción a cuál es el lugar del sonido en la película, el sonido directo es imposible. Si elegís, si te encantó para filmar Avenida de Mayo y Uruguay, creo que no sé, Rivadavia, ponele Uruguay, bueno, después, ¿cómo vas a hacer el sonido ahí? No sé. La otra posibilidad es, si por condiciones de producción se te complicó el sonido directo y toda la película tenés que tomar otra decisión o grandes partes, es definir estéticamente una forma de usar al doblaje para que estéticamente tenga una función, digamos, que responda a un concepto, algo, digamos, que no sea una desgracia, sino una búsqueda. Sí. Y en ese sentido, me parece a mí que si el camino es ese, hay que pensar muchas cosas más y en lo posible anticipar. Lo que es muy difícil de anticipar, saber si un actor extraordinario que ha ganado todos los premios ACE después va a saber doblarse, porque la habilidad para doblarse es ajena a la calidad del actor. Hay actores extraordinarios que no saben doblar y el doblaje se transforma en un sufrimiento para ellos. Y hay personas de la calle que nunca, me pasó en esta película, filmar a las enfermeras que eran señoras que nunca habían, de Salta, que nunca habían actuado y mucho menos doblado, en una pantallita así de QuickTime en Salta, en una laptop, mirándose y diciendo el texto y diciéndolo perfectamente en sincro, que no lo podíamos creer. Eso es una cosa que te enterás desgraciadamente tarde. Y más allá del diálogo, el tema de la forma de hablar, que está muy trabajada en tus películas, cada personaje. Eso quizás es la... Trabajás mucho en el guión, en el rodaje, en el doblaje. ¿Y respetás los diálogos que escribís a rajatabla o en el rodaje ahí? Perdón. Los diálogos los respeto porque como viste como lo que hace un rato decía de que para mí la escritura de guiones son una sucesión de elementos que los vas mezclando en el espacio del frame, esos elementos aparecen y desaparecen. Eso significa que la película es un gran artificio, una gran cosa armada, con un criterio que puede o no gustarle a la persona que lo vea, está balanceado de una forma que yo consideré que me parece óptima para la película. Entonces, si yo en el rodaje empiezo a modificar textos, ese gran artificio, esa gran cosa armada se me descontrola. Entonces yo necesito que los actores digan, porque a veces hay una palabra que es clave, y necesito escuchar esa palabra porque después va, como dijimos, necesito escuchar, no necesito escuchar cosita para el pelo, tiene que ser hebillita porque después X cosa, bueno, en fin. Entonces, con los actores profesionales es muy fácil porque el actor está entrenado para tomar el texto, leer las líneas y encontrar una forma
de hacerlas propias y hacerlas orgánicas con su estilo de hablar y sus formas, ¿no? Y si no, ahí está el director, que tiene que tener una mínima memoria auditiva de qué es lo que pretende de ese diálogo y corregir o sugerirle al actor alguna cosa. Ahora, cuando un no actor o un niño se enfrenta a un texto escrito, termina reproduciendo lo que sucede en la gráfica del papel. Si vos escuchás, este experimento yo lo he hecho y te digo que es, lamentablemente siempre sucede, ¿no? Si vos escuchás lo que una persona que no tiene experiencia en una película y que está feliz de participar en una película, que cuando recibió el guión siente que es la cosa más importante que le pasó en su vida, lee eso y le parece que lo mejor que puede hacer por la película y por vos es aprendérselo de memoria. Y sonaste. Porque la persona está haciendo lo mejor de sí. Cualquier cosa que vos hagas para corregirle, esa persona se va a ofender y va a sentir que está naufragando y fracasando. Y entonces, y el único culpable encima sos vos. Porque cuando una persona hace eso, aprende un texto, reproduce las pautas gráficas. No reproduce ni siquiera cómo piensa que lo diría, reproduce lo que ve. Entonces, hasta los espacios, las comas, la simetría del texto gráficamente lo escuchás sonoramente. Mira, y para hacer la prueba inversa, si vos agarrás un fragmento de una conversación y le pedís a alguien que lo desgrabe y decirle, desgrabalo de una forma tal que yo pueda entender el ritmo con el que esto ha sido dicho. Es tanto los signos que va a tener que inventar, porque los 3 puntos, los entre paréntesis, líneas superpuestas, nada de eso te va a servir. Digo, no va a alcanzar a transmitir gráficamente la complejidad que tiene ese sonido. Entonces, lo que yo recomiendo es que cuando uno trabaja con no actores o niños, decirle uno el texto. Decírselo, bueno, suponiendo que uno más o menos va a poder interpretar el texto que ha escrito, ¿no? O le pedís que se lo diga a alguien que te parece que tiene el ritmo y el tono, pero no darle a una persona que está tratando de hacer lo mejor por vos, porque va a naufragar. Yo lo que no hago en las películas es usar la palabra salta, nunca la uso en ni un cartel, ni que se vea ninguna cosa que diga salta, porque a mí me libera mucho el hecho de que todo sea inventado y falso. El hecho de que el cine sea una gran falsedad, para mí es una gran liberación. Entonces, y por otro lado, porque considero que la realidad siempre es mucho más que lo que uno compone y arma. Entonces, a mí me sirvió bastante para escribir, incluso a posteriori de La Ciénaga. En realidad eso lo empecé en Rey Muerto. En Rey Muerto, un pueblo que no existe, y la vez que pintamos ese cartel de Vialidad Nacional, que ellos lo pintaron y nos lo dieron, yo me di cuenta que fue como si me hubiesen desamarrado, una enorme liberación de que era un pueblo que no existía y entonces yo podía hacer cualquier cosa porque no existía, no tenía que tener fidelidad con la realidad. Y eso fue una gran liberación. Entonces, a partir de Rey Muerto, yo me armé como un pequeño mapita, que es un pueblo que se llama Rey Muerto, 84 kilómetros está una pequeña ciudad de provincia que podría ser Salta, pero se llama La Ciénaga, y unos alrededores que están limitando con Tucumán, con Catamarca, con Formosa, con Bolivia. Eso no me preocupa, pero esa pequeña región está como reinventada. Y esa situación a mí me resultó muy liberadora. Pero digo, ¿qué puede uno hacer que no sea algo que de alguna manera ha vivido? No digo que, bueno, ¿cómo hacen los que escriben? ¿Cómo escribir la película de una muerte? Si uno no ha experimentado cómo es estar muerto, pero ha experimentado cómo es estar bastante enfermo y ha experimentado cómo se mueren otros. Me parece que hay películas que cuando naufragan, o uno cuando hace sus primeros intentos de escritura, pone hechos, porque en general pone hechos bastante relevantes, porque le parece que la vida de uno es un aburrimiento, y en general lo es. Entonces pone hechos bastante relevantes y qué sé yo, y unos revólveres, que nunca en su vida tiró unos revólveres y unas balas, unos disparos. Y
Y por ahí hay cosas que decís, che, ese revólver no pesa nada, y te das cuenta. El actor lo lleva por aquí, por allá, dispara sin que se le mueva la mano, digamos, un montón de cosas que, que te das cuenta que fallan en la cosa vivida. Eso puede ser una decisión estética, pero para que sea una decisión estética, el director tiene que ser consciente que no sabe cómo funciona un revólver verdadero y decide que va a funcionar de esa manera. Y entonces habrá muchas otras cosas en su película que van a funcionar de otra manera. Yo creo que todo se puede hacer. El asunto es que todo junto forme un sistema. Lo que quería, justamente pensaba mientras hablaba en esto que decís, que todo forma parte de un sistema. Lo que a mí me pasó cuando vi La mujer sin cabeza es que sentí que la puesta en escena estaba pensada desde el guión en relación al personaje. Toda la parte desenfocada, digamos, la pérdida de la conciencia de ella, de lo que está pasando, de lo que le está pasando a su alrededor, ¿no? La idea que había desde el guión era que toda la película no era una subjetiva de ella y por eso no iba a haber ninguna toma subjetiva. En general a mí me enferman las tomas subjetivas por alguna pequeña estupidez que no sé qué será, pero yo trato que nunca haya, el personaje mira y se lo ve a él. Entonces, porque esas tomas así me molestan. Prefiero que siempre haya una referencia, digamos, prefiero siempre ser otra persona que mira lo que está sucediendo y no tratar de ponerme en el lugar del actor. Quizás alguna vez suceda que sea útil eso para la película y cambie esto. Hasta ahora no me ha resultado. No me ha resultado útil. Entonces, toda la película tenía que ser no lo que ella ve o mira o escucha, sino lo que sucede en su cabeza, completamente. Que su cabeza tenía que ser la película. Eso definió como algunas cosas, algunos usos un poco irreales del tiempo, algunas cuestiones que son medio percibibles en la película. Pero en general, más allá de ese concepto que en sí era una gran subjetividad, digamos, toda la película era como un gran artificio que estaba ahí bullendo en su cabeza. A mí, para poner exactamente la cámara en qué punto dentro del set, me sirve mucho pensar que es una persona de 10 años, una chica o un chico de 10 años. Por parte de la cámara, por su forma, más o menos podría ser una persona de 10 años. Y siempre ponerla en un lugar donde yo me animaría a poner en el set a un chico de 10, 9 años. O sea, no la pondría arriba de una grúa, no la pondría en el capot del lado de afuera de un auto, no lo pondría... lo puse colgando del lado de afuera de la puerta, pero la sensación es de que esa mirada está dentro del auto. Eso a mí me permite descartar un montón de cosas y todo el tiempo saber dónde estoy. Me resulta mucho más fácil encuadrar la película no sé si hay algo como una relación más material con la cámara. Y hasta ahora me sirve bien, incluso para definir la altura de cámara, para saber con qué se distrae, con qué no, qué mira, para yo misma en la forma de encuadrar evitar ciertos prejuicios morales inevitables por ser una persona adulta. Y entonces, y eso me sirve mucho. El foco, el movimiento, el tiempo, son muchas cosas que en la escritura son muy visibles y entonces de alguna forma cuando escribís alguna imagen te vas haciendo, pero nunca demasiado nítida. Siempre hay algo que para mí se revela en la primera semana de rodaje. Eso me di cuenta en La Ciénaga y fue así en las otras 2 películas. Hay algo que no sé de la película y que la primera semana de rodaje lo entiendo. Es súper riesgoso porque ¿qué pasaría si uno al final de la primera semana te das cuenta que toda esa semana no iba por ahí? No sé, ojalá que si me llega a pasar haya presupuesto para retomar esa semana, pero sucede eso, que en la primera semana me empiezo a dar cuenta de por dónde va la cosa. Digamos, cuando la haces realmente, claro. Cuando la pones en la imagen. Te digo concretamente, digamos, la cosa visual de la película sucede, la definición así más
precisa sucede ahí. Sí, con respecto a La mujer sin cabeza y un poco con lo que estabas hablando recién, hay un plano muy significativo que es, supongo que una decisión importante, que es que se vea que ella atropelló a un perro, que es información que el espectador tiene y la protagonista no, y en eso gravita todo el resto de la película. Que me parece que es un plano muy discutido, que he escuchado a gente decir que sin ese plano la película hubiera sido otra. ¿Cómo fue la decisión ¿Hubiera de...? ganado la Palma de Oro? No, más allá de eso. ¿Sabes que yo escuché eso porque me lo han dicho en la cara? Pero, ¿sabes qué creo? Que es que para mí no se han puesto a pensar, porque yo obviamente ese plano lo filmé por si acaso lo necesitaba, porque lo que yo quería hacer, lo que queríamos con Bárbara, con la directora de fotografía, era hacer una sola toma todo el accidente y no salirnos de esa posición. Pero sin embargo lo pusimos porque si no estaba, era unívoca la percepción del espectador que lo que esta mujer había atropellado era una persona. Y eso era contrario a la película. Entonces, la imagen que en realidad ella sí ve, porque la ve por el espejo retrovisor, hacia así. O sea, eso sí sería una subjetiva. No es una subjetiva porque no está puesto en tiempo con la giro de ella. Está puesto mucho después cuando ella va para adelante en el auto. Eso es una imagen de la persona que va al lado. Y supongo que eso habrá sido una decisión importante, y si te lo dijeron después... Sí, pero me parece, sinceramente, creo que las personas que opinan eso, algunas, y claramente sé cuáles, lo han dicho porque lo han leído. Y otras, me parece que no se han puesto a pensar qué hubiese sucedido, o quizás creen que eso sería mejor. Quizás es eso, piensan que pensar desde el principio que esta mujer mató a una persona era mejor para la película, no era lo mejor para mí. Perfecto. Pues es que es raro, porque mira, cuando yo tenía como 15 o 16 años se estrenó Camila. Que Camila era una película romántica ideal para adolescentes. Y más en Salta, porque era un romance entre una mina y un cura. Entonces hay que ir a verla sí o sí. Y digamos, yo no prestaba mucha atención al cine en general en esa época, pero para mí fue muy natural yo me enteré que lo había filmado una mujer, porque salían por todos lados, María Luisa, Lita, en notas. Y me parecía, no sé, nunca, para mí el cine y que lo hagan mujeres o lo hagan hombres fue como una cosa muy natural, y creo que a mi generación le pasó mucho eso. El fenómeno de que en Argentina hay muchísimas más directoras y de personas y de mujeres trabajando en cine, yo estoy segura que tiene que ver con eso. La mujer más exitosa de los años 80 y de principios de los 90 en el cine era María Luisa Bember y Lita. Entonces, no sé, nunca esa sensación que vos tenés, yo por lo menos cuando ingresé al mundo del cine o cuando me di cuenta que me interesaba, ya estaba medio corrida de ese lugar. No sé si después se empeoró, pero pasa que después aparecieron tantas directoras mujeres que me parece que ya debe ser raro pensar que es como un terreno exclusivamente masculino. Bueno, me pareció que en La mujer sin cabeza habías logrado un trabajo muy rico desde el sonido. Y esto que vos me decías de hundir y reflotar cosas, como que yo lo viví muy así. ¿Qué es lo que vos opinás del circuito de distribución acá en Argentina? ¿Lograste, o sea, fuiste a ver tu película en distintas salas? ¿Lograste ese efecto que...? No, yo soy re cobarde para ir a ver... ¿No? Sí, no. ¿Y cómo? Porque eso, me gustaría preguntarte eso. Si el circuito te hunde o no te hunde. No, bueno, sí, un poco un poco pero... sí. No, si el sonido, la imagen, si es realmente lo que vos viste en la dosificación, lo que vos elegiste con el sonido, que es súper efectista. Sé efectivamente que en muchísimas salas, porque Guido se peleó a muerte con una sala, porque Vero fue a otras y detectó otras cosas. Sé que no en todas las salas se dio como prístinamente hubiera querido yo que se vea y escuche la película, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, tengo mucha conciencia de cómo
cómo están las salas. Quería ver tu opinión al respecto. ¿Y por qué tenés mucha conciencia? No, que no tengo mucha conciencia, por eso quería ver qué Sí, opinabas. no, y es increíble. Hay salas que todo es bueno y extrañamente se escucha y ve mal. Entonces, ¿por qué? Qué raro, ¿qué pasa? Y por ahí es que hay algunas variables que están desatendidas o de golpe el proyectorista no le puso el volumen que le corresponde para esa sala y pone el que dice a la empresa que tiene que tener. Bueno, a veces hay cosas un poco absurdas que hacen que la película se ve y se escuche espantosa. Y después respecto a la distribución te quiero decir algo. En nuestro país, desde que yo por lo menos más o menos me asomé al mundo del cine, siempre la queja es lo mismo, lo difícil que es distribuir y exhibir producciones nacionales en Argentina, la misma exacta queja que escuchás cuando vas a otro país latinoamericano y la misma exacta que escuchás cuando vas a Europa. El único país que no se queja es Estados Unidos. Hola, quería hacerte una pregunta que tiene que ver con los actores. O sea, ¿cómo es que llegás a conformar tu elenco? ¿Y cuánto tiempo te lleva elegirlos? O bueno, llegar a una conformación que te cierra y los ensayos. Si ensayas mucho o poco, ¿cómo te manejas? En general siempre hago estas pruebas, filmar escenas y qué sé yo. Qué bueno que preguntaste eso porque quiero agregar una cosa que no dije. Para mí que una tipa como Cecilia Roth te llame por teléfono y me diga, che, quiero ir a filmar para que me hagas una prueba para tu película, eso lo único que deja de manifiesto es que es una actriz muy segura de ella misma, que no piensa que está a prueba su talento y que está dispuesta a investigar para el personaje. Eso para mí es de un valor extraordinario. En general, en el casting uno pretende eso de la persona, que no vaya a sentirse claro, examinado. Y ese proceso, en esta película, mucho de eso lo hicimos en mi casa, en el living, con los actores que venían y una parte la hicimos digamos, en una oficina de producción, pero una parte importante del ajuste de la selección la hicimos en mi casa. Y es sencillamente eso, probar cosas y después ir pensando cuáles de esas variables, de esas oportunidades de existencia que ofrecen los actores te parece la que más te puede. Y después una cosa bastante compleja que siempre hay que hacer es probar los personajes juntos, porque ahí se produce otra cosa más que es impensable. Yo por ejemplo, para La Niña Santa hicimos un casting enorme de 1.400 chicas y después grabamos escenas con 25 y después con 12 chicas que las fuimos citando de a dos, porque eran ella y su amiga, fuimos probando otras escenas, incluso cambiando entre ellas para ver qué dupla nos parecía que funcionaba, al criterio de uno, ¿no? Que por ahí el criterio de otro sería otra. Y me parece a mí que todo lo que uno puede investigar en la preproducción es tranquilidad en el rodaje, lo cual no significa enormes sorpresas en el rodaje, ¿no? Pero la preproducción es básicamente investigar. Si un productor no entiende eso, yo diría que no haga cine, porque la preproducción no es conseguir cosas, es investigar. Cosa que entiende muy bien la señora Verónica Cubra, Lita Stantic, por lo menos de las personas con las que yo he trabajado, ¿no? Gracias. Quería preguntarte cómo estás encarando tu nuevo proyecto, qué puedes contarnos del Eternauta, Sí. en qué está. A mí me convocaron para el proyecto, digamos, no fui la primera opción, convocaron otros directores y los otros directores por distintos motivos no siguieron adelante.
Y lo que yo en principio me autodescarté y después se me ocurrió una idea y me autoconvoqué. Por suerte les gustó la idea y seguimos adelante. Y lo que yo propuse es que yo quiero terminar el guión y en abril volver a sentarme con ellos, que ellos lean el guión y yo ver cómo lo quieren producir ellos. Es Oscar Kramer y Hugo Sigman son los productores. Y si estamos de acuerdo, no solamente en lo que ellos piensan acerca de lo que yo escribí, sino de lo que yo pienso acerca de cómo ellos van a producir la película, seguiremos adelante. Digo esto porque es un proyecto muy atractivo que creo que le hubiera entusiasmado a cualquiera hacer, al que le estoy invirtiendo millones de horas por día, si eso fuera posible, pero que no tiene el más mínimo sentido de ser hecho si uno considera que no se va a poder hacer de la forma que uno considera que debería ser hecho. Entonces me parece que tanto los productores como yo, y de la misma manera, es un proyecto que implica un gran esfuerzo de una inversión mayor, un financiamiento mayor que quizás otra película. Entonces creo que la instancia en la que estoy es escribiendo para llegar a ese momento y juntarnos y tomar la decisión real de hacer o no la película. Pero en el medio no puedo sino pensar en cosas concretas del rodaje porque para mí escribir es también tener presente toda la situación de rodaje. Eso también es un entrenamiento muy nuestro. Me parece que si uno escribir una película pensando que uno va a tener 150 millones de dólares sería una gran estupidez. Entonces es imposible para cualquier escritor argentino de guión no tener en consideración cuál es la situación posible de rodaje a la hora de escribir. Así que estoy en eso y también paralelamente, y dado que en las películas anteriores no tuve mucha práctica con el mundo de los efectos, estoy investigando, entrevistándome con toda la gente que hace eso acá, y incluso ahora en San Francisco fui a algunas casas de postproducción que se dedican a este mundo, y como para ir interiorizándome y también definiendo yo qué de todo lo que hay disponible es lo que me interesa, ¿no? Y lo que se puede pagar. Lucrecia, te quería preguntar cómo vas conformando tu equipo, cómo diste con Fabiana, con Guido. Fabiana le tuve que suplicar que trabaje conmigo en La Ciénaga. No quería. Y después me enteré que ella creía que yo era mala. Entonces, no sé de dónde sacó eso. No, creo que no sé, no era mito. Así que le supliqué, me arrastré por el piso para que estuviera en la película. Ella en ese momento hacía mucho que no trabajaba en cine y estaba trabajando en televisión de productora ejecutiva de un ciclo que filmaba Doria. Y entonces, con Lita le insistimos y qué sé yo. Y un poco por lástima empezamos a trabajar juntas y nos llevamos tan bien, y para mí, no sé, es la persona más inteligente que conozco, aparte de un carácter extraordinario, y nunca más pude dejar sino trabajar con ella, ¿sí? Porque una cosa para mí fundamental, y Fabiana lo tiene a granel, es que en el set no sirve gritar ni humillar a nadie. No solamente en el set, casi diría que en la vida. Sí. Pero por ahí en el set se nota más rápidamente la inutilidad de eso y lo contraproducente que es. Fabiana, de una manera llena de humor y alegría, tiene esa forma de manejarse. Y después el resto del equipo, mira, es muy importante pensar cómo conformar el equipo. Porque cualquier sospecha de que uno no se va a llevar bien en un café tiene que significar la inmediata decisión de no seguir adelante. Porque todo lo que en un café te parece que quizás no, en el rodaje es Dios mío, ojalá caiga y se desnuque. Entonces, para evitar ese momento que probablemente te condene al infierno, hay que armar el equipo con personas. Por eso es muy importante tener largas conversaciones, escuchar.
Me parece que un equipo no se puede armar de sordos, porque entonces no sirve. Empezando por el director, no hay nada más placentero que estar todos tirando para el mismo lado. Cualquier situación desgraciada que puede suceder con total tranquilidad en un rodaje se sobrelleva cuando hay una buena relación en el equipo. Es eso. Hay muchas cosas en consideración. Cada persona desde su área sabe más que vos, digamos. Entonces, eso es oro para el director. Cada persona, por su temperamento, va a pelear más o menos por hacer eso que sabe. Es oro que vos sepas cómo hacer que esa persona haga lo mejor que puede hacer. Maltratándola, humillándola, lo único que vas a lograr es que se retraiga y que esa maravilla que es capaz no suceda. Solamente por nombrar, no porque esté acá presente, pero por nombrar una situación habitual en el mundo de los directores es creer que la producción es la administración económica del proyecto. Esa convicción no va a ser más que hacer colapsar la carrera del director. El productor es el primer aliado que tiene que comprender, tiene que leer el guión, uno tiene que escuchar qué dice del guión, ver si lo comprende y no pretender, no creer en la fantasía de que un productor que no entendió un pepino de lo que uno pretende hacer, después va a ser un aliado en el rodaje, porque el productor va a decir, che, esto no es lo que yo leí. Si no hay una instancia de intercambio creativo, si no hay una instancia del productor de control creativo sobre esto que parece, ay no, pero ¿cómo? Si no hay una instancia, si vos no tenés esa persona, en este caso Verónica, si no estaba mirando Olita cuando en las otras películas, si no están mirando los dailies, las filmaciones diarias en Cinecolor, si no están mirando ellos y percibiendo cosas que vos no has visto, digamos, si no tenés ese aliado, estás listo. Entonces el productor es el primero que tiene que entender la película perfectamente. El productor, si quiere ser productor, tiene que leer literatura, no solamente saber manejar el Excel. Tiene que leer guiones, le tiene que gustar leer. Primera cosa, como si en un café para investigar si ese productor puede andar o no, si lee. Parece una cosa absurda, pero para mí, estéticamente, la primera persona con la que uno conversa sobre estética, sobre narrativa, es el productor. Sí, así que, digamos, el sonido es otro tema. Si vos querés tener un buen sonido, no lo estés echando cada vez que hay una sombra, porque entonces esa persona no puede hacer su trabajo. Es notable cómo eso pasa en el rodaje. Llega la cámara que sale $200.000 y digo, ¡ay! Bueno, la cámara. Es todo así un poco de transpiración. Y llega el sonidista con el mamarracho ese, con el peludo. Che, correte. Estás entrando. Bueno, así no se puede armar un rodaje. Claro. O, bueno. De lo mismo el director de arte. El director de arte no es una persona para que me decore la casa. No es una persona, che, tráeme un cuadro, che, poneme esto, che, hacen... Es la primera persona, si uno ha elegido bien, con la que discute el espacio en la totalidad que significa el espacio en el cine. Uno discute del espacio, discute la cualidad sonora de los lugares. Otra cosa, yo las reuniones con el director de arte las hago con el sonidista, porque por ahí hay muchos elementos que el director de arte puede tener como opción y que prefiero uno que me permite una cualidad sonora en la escena. Ejemplo, si puedo poner una heladera un poco más vieja, porque eso de alguna forma me habilita a tener un sonido más presente de la heladera, porque el motor es más viejo y va a funcionar, digamos, tratemos de pensar que es algo más o menos importante en la escena. Y bueno, prefiero la heladera vieja si hay dos modelos, uno más viejo y otro más nuevo. Si quiero que los vidrios tengan un temblor y no elijas una ventana de esas que hay en todos los countries que la sellás y afuera puede estar la nieve radiactiva y no te va a pasar nada. Entonces son como cosas, elecciones. Si el piso
si la casa está alfombrada y vos lo que necesitas es una película de tensión donde los pasos, y bueno, alfombrada, problema. Entonces, para mí, las discusiones, considerar cabalmente al equipo es el primer acierto como director, como realizador, ¿no? Y después un extra psicológico, no sé nada de psicología, pero un extra no sé, de liderazgo es lograr que cada uno haga lo que mejor sabe de la mejor manera posible. Porque ahí bulle la divinidad. Una persona que detesto, un director que encima es extraordinario, Naim Karanfil, un director rumano que es lo más repugnante que hay, pero es extraordinario, decía una frase que en una filmación lo que uno tiene que intentar es que esté todo lo que hace falta, pero para hacer la toma lo que uno necesita es que baje Dios. Y es así, y realmente te digo, no por panteísmo de último momento, pero que baje Dios es que estén todos apuntando para el mismo lado. Si las cosas se hacen a contrapelo es una pesadilla. Me pasó una cosa en Los Ángeles, ahora fui a presentar la película y me pasó una cosa que un poco me pasó en Salta también, y era una señora creo que de Tucumán, que dijo, bueno, otra vez no hay paisajes. Y yo le digo, bueno, señora, hay otras cosas, no hay paisajes, pero hay otras cosas que usted no ve. Bueno, pero los paisajes de Salta, me dijo, como diciendo, si falta eso, falta todo. Eso pasa bastante. Salta es una provincia que está haciendo la cosa más estúpida del mundo, que es transformar toda la provincia en un escenario turístico, en donde lo único que se promociona son los paisajes y lo que se desprecia, porque lo ves en los afiches, porque ponen todo el tiempo gente rubia, con una provincia 80% morocha, lo que se desprecia es la gente. Y un montón de cosas que están, como el lenguaje, como el habla, como todo lo que está relacionado con la gente. Así que cuando cierto segmento de la sociedad juzga que en las películas no hay una suficiente presencia de paisajes, la verdad me importa un pepino. Y después mucha gente joven que por ahí se entusiasma. ¿Qué pasa con los actores en esos tiempos, ¿no? ¿Cómo te manejas vos con los actores? ¿En los tiempos que qué? En los tiempos entre toma y toma, en que cambian las puestas de luces, o sea, ¿cómo te manejas vos con los actores en el set, en el rodaje? Mira, durante todas las horas de rodaje, ¿no? Te digo que lo más importante, primero, el actor, el actor es ganado, como decía Hitchcock, es una gran estupidez. Hay gente genial que ha dicho grandes imbecilidades que se repiten en las escuelas de cine como si fueran palabras santas. El actor es un ser humano como cualquier otro, con una excepción, que es que está delante de la cámara. Cuando todos estamos atrás en la oscuridad, el tipo está ahí, adelante, poniendo la carita, con todas las luces apuntándole. Para mí eso merece una consideración extra, porque eso es un desgaste extra. Ser observado es un desgaste extra, es una tensión extra. Entonces me parece a mí que esa persona, no porque sea fomentar el divismo, no por... sencillamente esa persona tenés que darle un café, que esté en un lugar cómodo, que esté tranquilo, va a tener que esperar un montón, no hay nada más aburrido que esperar haciendo nada para hacer una toma que capaz que en la que se le ven solamente los pies. Entonces me parece que hay una consideración con esa persona hay que tener. Y te digo una cosa, si hay algo que creo que nos falta, y yo estoy totalmente a favor, es Star System. Yo creo que el primer buen síntoma de que el cine nuestro se está transformando en una industria sería si hubiese realmente estrellas, si cuidáramos a las estrellas y las transformáramos en estrellas. Y obviamente ser una estrella tiene un costo público tan alto que en un set lo tenés que proteger de alguna manera. Una estrella va a querer un poco más, que
porque necesita, no sé, protegerse del ataque o del deseo de los demás de estar cerca. A mí cuando filmé, digamos, Graciela Borges y Mercedes Morán, cuando yo filmé La Ciénaga, Mercedes Morán estaba en el momento de mayor popularidad porque acababa de terminar la segunda temporada o primera de Gasoleros, y Graciela Borges es una diva del cine sempiternamente presente en la revista Caras, que está en todas las peluquerías y que por lo tanto conoce todo el mundo, aunque no haya ido a ver sus películas. Entonces, hay veces que uno malinterpreta y piensa en un actor caprichoso o engreído, qué sé yo. Ojo que eso también hay y también hay que cortarlo a tiempo. Pero otra cosa es proteger a una persona que su cara es pública. Entonces eso tiene un precio, eso también uno tiene que tener consideración con eso. Si uno trabaja con actores, y te digo, lo que tendría de bueno un Star System es que el público, un puente entre cualquier narrativa de vanguardia, menos moderna, tradicional, y el público podrían ser los actores. Y eso sería genial que suceda, porque habría muchísimo más cine que tiene dificultades si tuviésemos más estrellas, más rutilantes estrellas que la gente quiera y acompañe. Medio que en el rodaje hay tiempo para todo, porque mientras definiste cuestiones técnicas con el director de fotografía, con el asistente de dirección y el sonidista respecto de movimientos, puesta, qué sé yo, a veces, depende de la situación, necesitas charlar un poco con el actor, porque la toma anterior se sintió mal, sintió que no lo logró, capaz que no lo logró, pero para que en la próxima toma, que es otra, logre algo y recompongamos lo anterior, necesitas un poco hacer que se sienta mejor. O charlar sencillamente de cosas para la próxima escena. Me parece que, mira, lo mejor en el cine es sentido común. Tranquilidad, sentido común, están todos trabajando, consideración con las personas que están poniendo la cara, pero sentido común. No pensar que es algo demasiado distinto que el sencillo respeto y conversar que uno tiene en cualquier trabajo. Y después, la inseguridad es, en general, voy a decir una frase, voy a tratar de inventar una frase estúpida para que se repita. No, pero la inseguridad en general es la puerta para las cosas nuevas. Si uno no sabe cómo va a filmar una escena, no es una cosa a la que se tiene que avergonzar delante del equipo. Yo todas las veces que voy en la tráfico, lo que nos lleve al set, y Fabita me dice, che, ¿y hoy qué hacemos? Le digo, no tengo idea. Lleguemos, veamos. A veces sí uno tiene idea, pero muchísimas veces no. Uno puede tener cosas armadas, por supuesto, en su cabeza, de quiero esto de sonido, quiero que suene así, así, pero hay un nivel de detalle y de precisión que hay que tener en el set que uno no lo tiene cuando llega. Y que uno lo busca ahí, con la ayuda de sus compañeros. Entonces, los que atacan la inseguridad, el que por no saber llevar su inseguridad se vuelve agresivo y tirano con los demás, es un imbécil. Ahora, los que atacan al inseguro porque consideran que eso es la perdición, también es un gran error. Porque una escena es algo que nunca existió y que, lo peor, no hace falta que exista. Entonces, están ahí para algo que nadie necesita, están muchas veces cobrando por eso y nunca existió. Puede ser cualquier cosa. No hay bien y mal ahí. Entonces, si no se ve eso como la posibilidad de la maravilla, estás listo. Yo quería saber sobre tus guiones, cómo se originan. Si a vos te vienen una imagen, una frase, una idea, un tema, ¿qué te llega primero antes que nada, cuando te pones a escribir? Y si están en esa misma idea, el cierre, si ya sabes cómo termina el asunto. Sabes que es muy
desorganizado todo ese proceso que no te sabría decir, es como una cantidad de cosas. ¿Viste cuando conoces a alguien o conoces de mucho tiempo a alguien y un día te das cuenta que te gusta? ¿Y qué fue exactamente? Cuando se rió, cuando te dijo algo, cuando se fue, cuando vino, cuando te llamó por teléfono. ¿En qué momento te gustó? No sabes, es una cantidad de pequeñas cositas que se habrán ido sumando y un día se juntó todo y sí, es esa persona. Es muy, no sé, yo no, por supuesto que por ejemplo hay anécdotas del diario que siempre mató a hachazos a su familia y luego se cerró la cabeza y bueno, un poco eso te impacta y seguramente si estás en el mundo de los crímenes algo de eso te va a quedar. Pero no te podría decir con precisión, es como muy mezclado. Ahora sí, en un momento, después de 1 año y medio de muy mezclado, en algún momento empieza a cuajar la cosa. Y entonces ahí uno empieza a como urdir y a tramar y a organizar los elementos, ¿no? Sí, te quería preguntar un poco algo que se relaciona con lo que dijo él de tu proceso de escritura. Si le mostrás a alguien lo que estás escribiendo, si pedís opiniones, si escribís totalmente sola y si alguna vez se te ocurrió escribir algo para que lo dirija otra persona. Yo tengo unos cuantos amigos a los que les muestro lo que escribo, que son más o menos 3 o 4, y después la persona clave para mí es el productor, y Fabiana Tiscornia está entre esos amigos. Después una amiga mía que siempre le muestro lo que escribo y siempre dice, bueno, bueno, pero siempre se los doy a ella porque me encanta, porque me baja el copete. Y bueno, no sé. Sí, es lindo. Pero después de un rato de esa situación donde decís, Dios mío, ¿qué pasó? Pero no te gusta la partecita en que empieza a decir cosas así sumamente brillantes, ¿no? Pero no es fan. Entonces, eso es buenísimo. Eso es muy importante. Si uno más o menos hizo algo que le gustó a alguien y ese alguien se volvió fan de eso, a esa persona no le muestres nunca más nada, porque el aplauso, Dios mío, te lleva por la perdición. Sí, oh, genial. Y es una pavada absoluta y te vas emperifollando y te vas sintiendo así. Dije, no sé cómo se me ocurrió. Y no, yo por suerte los amigos que tengo no son fans, son amigos, y entonces creo que si quisiera encontrar fans tampoco sería tan fácil, pero con estos amigos, uno es Pablo Solars, que es guionista, el guionista de la película de Suar, Fabiana Tiscornia, ¿Alguna vez escribiste algo para que lo dirija otra persona? Me encantaría. Yo traté, algunos directores de publicidad me llamaron cuando yo recién había escrito La Ciénaga, pero no había filmado todavía. Me llamaron había ganado el Sundance, que es el mundo de la publicidad, pesa. Me llamaron para que les escriba su largo y realmente fueron experiencias muy poco fructíferas. Me encantaría escribir para otra persona, pero hay una cosa bastante compleja que para escribir para otra persona necesitas creer que lo que estás haciendo le va a interesar y lo va a motivar como para estar suficientemente entusiasmado como para hacer el enorme esfuerzo de hacer una película. Y eso a veces no es tan fácil de saber. Es como, tendría que conocer mucho a esa otra persona para decir, mira, esto me parece que te va a dar una alegría, que vas a ir como loco a filmar. Pero, porque si no, de otra forma, no sé. Es muy trabajoso el proceso de escritura. Bueno, si sos un profesional, no sé cómo será, pero yo no soy una profesional de la escritura. Lo que he hecho, lo he hecho para mí, entonces eso no me pone todavía como en el ánimo de la persona más profesional. Lo que cualquier director, creo, de cine sueña es no perder 4 años entre una película y otra, porque hasta que se te ocurre una idea, a mí me pasa muchísimo tiempo. A todo el mundo le encantaría, termina una cosa y tiene 4 guiones geniales,
tengo este proyecto. A Walter Salles le pasa, no sé cómo hace, pero terminó una película y tiene 4 proyectos muy importantes que va a hacer. Bueno, no sé. Pero no sé, también es que personas más visibles le llegan más cosas, no sé. A mí una vez me llamó Warner Brothers para filmar una película muy interesante. Hablaba, era increíble, parecía Mulholland Drive, la llamada telefónica. Ya lo habían llamado, después me enteré que esa película lo llamaron a Bielinski, a Campanella, también para... El proyecto era terrible. Warner Brothers tiene muchos guiones a perpetuidad, muchas historias que ya ha filmado y tiene los derechos a perpetuidad. Entonces un gran negocio de estas compañías es en hacer remakes de películas que fueron hechas, por ejemplo, en los años 30, que quizás no fueron exitosas, con una idea genial que tiene un ejecutivo para rehacer la película. Y esta película era Border Town, pero no la quiso Jennifer López, pero también podía ser que esté Jennifer López y Antonio Banderas, porque si vamos a contratar un latino, qué mejor que Antonio Banderas y Jennifer López. Y la conversación era la cosa más estúpida que tuve en mi vida. Yo le decía, pero señor, ¿usted conoce lo que yo hice? Bueno, no he visto sus películas, pero he leído los reviews, que es como leí las cosas que salen en el diario. O sea que el tipo me estaba mandando una cosa, no tenía idea quién era yo, no había visto nada, me estaba diciendo ya quién eran los actores, imagínate la poca ganas que te pueden dar, no porque sean ellos, sino que ya te están diciendo quiénes van a ser y cómo va a ser la cosa. Y el Border Town pasa en Tijuana, la protagonista es Bette Davis y el coprotagónico es Paul Muni, así que imagínate que si eso me enteré después por Google, pero si lo hubiera sabido de inmediato hubiera dicho Border Town, genial. Y la película pasa en Tijuana y la remake tenía que ser en una ciudad con mucho glamour, Miami. ¿Te imaginas lo que podía hacer esa película? No sé, capaz que un tipo muy genial hace una genialidad. Pero a veces los grandes momentos, sacando el momento absurdo Mulholland Drive, no me han acercado seriamente guiones para que los tenga en consideración, ¿no? Tampoco debe ser tan fácil, ¿no? Digamos, lo mismo que yo pienso como guionista le debe pasar a otro, decir, pero ¿y esta lo podrá hacer? ¿Le entusiasmará esto? A veces no tenés tiempo de leer, muchas veces en reuniones así después me dan guiones y a veces no tenés tiempo, así que es un mundo medio raro. ¿Yo? Sí. Te quería preguntar con respecto a la puesta de cámara, que dijiste algo recién, pero quería saber si previamente armás algo o haces una especie de guión técnico o vas directamente... No, eso lo defino en el set. Como te decía, no, es medio difícil para mí saber. Puedo tener como algunas ideas medio abstractas de que, por ejemplo, que ella esté rodeada de personajes que medio la tocan, o como la mujer sin cabeza cuando en un momento la saluda a toda la familia, qué sé yo. Algunas ideas uno puede tener, pero realmente la cosa para mí se define ahí en el set. Bueno, Lucrecia, después de casi 2 horas de escucharte hablar... Están hartos. No, en absoluto seguiríamos mucho más, pero me parece que ya es abusar demasiado. Y la verdad que, bueno, esperamos volver a verte muy pronto y que el proyecto... No importa lo que tarde, pero acá tenés muchos fans, aunque a vos no te gusten. No, me encantan. No sé la si verdad que tenés muchos. Y bueno, agradecerte tu presencia por acá, por la ENAR, que es tu casa, y, bueno, muchas gracias. Esperamos siempre que vuelvas. Así que bueno, gracias por tu tiempo. Y gracias, Verónica, porque sin la ayuda de Verónica hubiera sido imposible ubicar a Lucrecia Martel. Bah. No, imposible. Gracias, Vero. Yo quisiera agradecerles a ustedes, a Silvia, que antes de que filmemos la película ya nos había invitado, y decirles que este no es el mejor país del mundo para transitar por la educación pública. Este es un lugar público. Para mí sigue siendo una bendición la heterogeneidad, la capacidad de sortear obstáculos que tiene la gente que se
educa en lugares públicos. Nada, felicitarlos por eso, por su perseverancia y muchísima suerte en el futuro. Espero verlos como colegas, que no me quiten el trabajo. Gracias a vos. Gracias.